Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 6 de octubre de 2017. Iniciamos ahora con el estudio del Salmo 135. Razones por las que le adoramos, le llamaremos a la serie. La grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos, aleluya, así dice como título en la Biblia. En la ópera El hombre de la Mancha, que más que hablar de Don Quijote habla de Miguel de Cervantes Saavedra, hay una escena que me conmueve. Cuando Sancho Panza va con Aldonza, una cebadora de puercos, vestida de harapos y sucia, a la que Don Quijote llama Dulcinea y la describe como una mujer dulce, hermosa y digna de alabanza, esta mujer, que no acepta el nuevo nombre, Dulcinea, y piensa que Don Quijote está loco, le pregunta a Sancho, molesta de hecho, ¿por qué le sigues? ¿Por qué sigues a ese loco? Sancho Panza dice que es sencillo responderle, dice, bueno, es fácil responderte, pero no responde, porque realmente no es tan fácil, y Aldonza le insiste, ¿por qué le sigues? Finalmente Sancho responde, y en la ópera es una obra musical, y es una canción esta que, su respuesta, y dice, lo quiero. Describe sus aventuras con él, cómo él es golpeado y lo tiene que levantar Sancho, y dice él, pero lo quiero. Al parecer no hay otra razón inteligente ni lógica, solamente lo quiere, como su señor, como el caballero andante que le da sentido a él, que es un escudero. Esta es una pregunta que hago a los matrimonios en problemas. ¿Por qué están juntos? ¿Por qué se casaron y por qué deben seguir juntos? ¿Costumbre? ¿Los hijos? ¿No hay remedio ni tienen que resignarse? ¿O por qué siguen juntos? ¿Sabe una cosa? Es importante responder preguntas como estas. Pues bien, el Salmo nos confronta con la respuesta a la pregunta ¿por qué adoramos a Dios? ¿Por qué le adoramos? Ahora, recordemos que adoración es sometimiento. Adoración es reconocer a Dios como el soberano de nuestra vida y es someternos a Él. Adoración es entregarnos a Dios, es hacerlo la meta y prioridad de nuestra vida. Es mucho más que ir al templo y es muchísimo más que cantar y decir expresiones, eh, oraciones o rezos o expresiones de alabanza. Es mucho más que eso. Ahora bien, el Salmo nos presenta varias razones por las que adoramos a Dios y una de ellas es esta, la experiencia de conocerlo. Adoramos a Dios porque tenemos una experiencia maravillosa, le conocemos. Leamos la primera parte del Salmo y hagamos una paráfrasis de cada verso. Dice así el versículo 1. Alabad el nombre de Jehová, alábenle, siervos de Jehová. Una paráfrasis sería esta. Reconozcan quién es Dios, digan y proclamen sus atributos, ustedes los que están cerca de Él, y enseñan a otros en sus caminos. Versículo 2. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. La paráfrasis podría ser esta. Todos los que se reúnen en el templo y estudian la palabra en sus salones. Versículo 3. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Una paráfrasis podría ser esta. Proclamen el carácter de Dios, sobre todo su bondad y su gracia. Entonen canciones que hablen de Él y de su carácter, sobre todo que es benigno y misericordioso. Y versículo 4. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí y a Israel por posesión suya. La paráfrasis podría ser esta. La razón es sencilla, porque Dios nos ha escogido a nosotros, se ha declarado nuestro dueño, le pertenecemos. Como podemos notar, este salmo habla de los propios, es decir, de los creyentes, los cercanos a Dios, los que profesan la fe intensamente, los que saben quién es Dios y lo han experimentado personalmente. Ahora bien, en el Nuevo Testamento hay una escena del Señor Jesús y sus discípulos que nos puede arrojar luz sobre este asunto de conocer a Dios, de estar cerca de Él. Recuerden que la adoración, que significa sometimiento y obediencia y entrega, es el resultado de conocerle y de experimentarle. Pues vayamos a un pasaje del Nuevo Testamento en donde se nos habla de este acto, de esta virtud, de esta maravillosa experiencia de conocer a Dios por experiencia personal. Leamos lo que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. Se los leo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él,
y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Ahora, esta es la ocasión en la que el Señor Jesucristo escoge a sus 12 discípulos. Antes de eso, hay una gran multitud de personas que le siguen. Parece que el Señor Jesucristo no estaba tan contento con que le siguieran así tantas personas, en ocasiones por razones no adecuadas. Y por eso él quería un grupo de personas que le siguieran de cerca y le conocieran personalmente, como dice el Salmo que debemos conocer a Dios para adorarle. En este pasaje, y me refiero al de Marcos, se habla de la elección de los 12 apóstoles. Recordemos que el Salmo también nos habla de los creyentes cercanos, los que viven en el templo, les llama siervos y seguramente se refiere a los levitas, la familia sacerdotal. En este pasaje del Nuevo Testamento vemos a Jesús creando su propio grupo de cercanos. He aquí algunas enseñanzas vitales de este pasaje del Nuevo Testamento que son enseñanzas paralelas a las del Salmo. Número 1. El Señor quiere que le sigamos de cerca y personalmente. Muchos le seguían por curiosidad, otros por interés, que les daba de comer. Algunos solo le seguían de vez en cuando, unos días sí, otros días no. Así que el mismo Señor, selecciona a un grupo para desafiarlos a seguirle de verdad. Pasa lo mismo el día de hoy. Algunos le siguen en montón, pero no personalmente, y el Señor quiere que le sigamos de cerca y personalmente. 2. El Señor quiere que estemos con Él. Este es el propósito principal de la fe y del llamado de Jesús a sus discípulos. Antes de enviarlos a predicar y a echar fuera demonios, cosa que a algunos les parece emocionante y fascinante, dice que los llamó para que estuviesen con Él. Dice, estableció a 12 para que estuviesen con Él. La mayoría ponemos atención al hecho de que los mandó a predicar y los mandó a echar fuera demonios porque nos entusiasma eso, pero lo anterior dice para que estuviesen con Él. Esto tiene que ver con experimentarlo, conocerlo personalmente. Recordemos que lo que les dijo a sus primeros discípulos fue un desafío, venid y ved. Lo seguían Juan y Andrés, y lo primero que les dijo Jesús fue esto, venid y ved, es decir, experimentenme. Él no quiere ser una religión, ni una doctrina, ni una tradición, ni una fecha para el calendario. Él quiere ser nuestro Señor, nuestro amigo, y caminar con nosotros personalmente. Número 3. El Señor quiere discípulos, no fans. Los fans gritan y hacen escándalo cuando están en público. Los discípulos siguen, obedecen y se dejan transformar con o sin público. Los fans saben frases y las repiten a menudo. Los discípulos conocen al Señor, entienden sus deseos y voluntad y dan su vida por hacer su voluntad. Número 4. El Señor desea una alabanza transformadora. El texto dice que les envió, después del propósito de que estuvieran con Él, los envió a predicar y a transformar el mundo, a echar fuera demonios, a sanar enfermedades. La alabanza sin el conocimiento profundo del Señor es puro show. La alabanza de alguien que está en comunión con Dios y lo conoce, se convierte en un agente de cambio que revoluciona a los que le rodean. Un cristiano verdadero, que adora a Dios de verdad, que se somete a Él, que lo conoce personalmente, donde quiera que esté, su trabajo, su escuela, su barrio, su familia, transforma a los que le rodean, porque les comparte la fe, les comparte el amor de Dios, no solo con palabras, también con hechos, no solo con hechos, también con palabras. Si creemos en Dios, si tratamos de seguirle, el Salmo habla de nosotros entonces, y nos desafía a compartir nuestra fe. Si alguien dice tener una fe y no la comparte, de seguro no ha de ser una fe que valga la pena, porque las cosas que valen la pena se comparten. Adoremos a Dios porque le conocemos por experiencia, porque fuimos llamados a estar con Él y nos ha enviado a transformar al mundo como agentes de cambio. Así es que les propongo 5 cosas finales. Leamos la Biblia. Tengamos vida devocional, es decir, un tiempo a solas con Dios platicando con Él, orando y escuchando su voz a través de la lectura de la Biblia. Congreguémonos con otros cristianos. Compartamos con otros la fe, es decir, a los que no conocen, compartamos la fe y conozcámosle mejor cada día y adorémosle de verdad. Y si alguien nos pregunta, ¿por qué le adoras? ¿Por qué le adoras? Respondamos porque le conozco, porque sé quién es,
porque sé cuánto me ama, porque sé todo lo que ha hecho por mí, porque sé cómo me ha estado transformando, porque sé que es Salvador, transformador, pastor, amigo. Lo he experimentado en carne propia y lo amo. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.